En primer lugar, he subido la información, el primer PDF de la sesión 1 a, a Google Classroom. Acabo de subirlo hace un momento. Si desean pueden descargarlo, igual lo voy a presentar mediante mi pantalla. Bueno, darle la bienvenida a este curso de Fundamentos de Python, el cual tiene como objetivo que puedan entender básicamente el funcionamiento de este código de programación o lenguaje de programación y puedan ser capaces de aplicarlos básicamente en lo que es, al menos en la intención de este curso, que era un poco de sistemas de información geográfica e hidrología, ¿no? Porque se pueden aplicar estos, más adelante lo veremos. Bien, les compartiré la pantalla. Bien, es posible, sí se puede observar la pantalla, ¿verdad? Del PDF. Yashemi. A ver. Creo que ahora sí, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, según el temario que teníamos, se va a comenzar con una breve introducción a lo que es Python como lenguaje de programación. Eh, lo que toca hoy día es un poco de lo que es acerca de Python, una introducción. Vamos a ver unos entornos de desarrollo y la instalación de dicho software. Luego, lo que son tipos de datos y variables y lo que son operadores en Python. Es algo simple, la primera parte. Básicamente es introductoria para que se pueda entender las bases de este lenguaje y cómo es que realmente funciona, ¿no? Para que más adelante, al momento de programar, no se tenga ningún tipo de inconveniente. Bien, veamos, la introducción. Python es un lenguaje de programación de propósito general, flexible y fácil de aprender. Esta es una de sus características principales comparados con otros lenguajes de programación, ya que, bueno, no sé si todos tendrán alguna experiencia, ya sea en Python o en algún otro lenguaje, pero o sea, se puede observar de que este es muy fácil, tiene una sintaxis muy simple y muy fácil de entender. Bien, creado a principios de los 90 por Guido van Rossum en los Países Bajos. Esta característica es importante, ¿no? Se desarrolla bajo la licencia de Open Source, aprobada por OSI. Eso quiere decir que es un lenguaje de programación de código abierto. Es decir, su distribución es libre y básicamente su uso y comercialización sin costo. Tú puedes realizar códigos, puedes comercializarlos sin ningún problema. Bueno, siempre con la intención de citarlos, tal vez, ¿no? Por una cuestión de consideración. Eh, Esto también da bastante abertura a que muchas personas desarrollen módulos y librerías, herramientas para que nosotros podamos realizar nuestras aplicaciones muy así como una comunidad, ¿no? Y compartirla a través de diferentes personas, diferentes países incluso, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, otros lenguajes, o programas, mejor dicho, como por ejemplo MATLAB es uno de los software más comunes. En realidad, más que un lenguaje de programación, MATLAB en sí es un software, ¿no? Que trabaja, si bien tengo entendido, sobre un lenguaje de programación que es M, creo, que ese sí es bajo licencia, ¿no? Ellos mismos han creado, no estoy seguro si han creado ese lenguaje, si esa parte,
pero su distribución es libre. Entonces, por eso también incluso cuando se realiza la instalación, al menos cuando yo era estudiante, la instalación era mediante craqueo, ¿no? O sea, algo así técnicamente ilegal. Y bueno, era un problema porque de todas maneras necesitábamos, ¿no? Anteriormente MATLAB era uno de los programas más fuertes, sigue siendo en realidad, con mayores librerías y capacidades para poder hacer operaciones en matrices, que es lo que más se trabaja, por ejemplo, en hidrología. En hidrología se trabaja bastante lo que son con arreglos, perdón, matrices para gestión de datos, ¿no? Gestión de datos de grandes cantidades, valores matriciales, no sé, por ejemplo, tenemos lo que son caudales, precipitaciones, datos meteorológicos, ¿no? Que se pueden procesar, y análisis estadísticos. Bajo esa concepción incluso también salió R, ¿no? Y de la misma manera tenemos Python. La diferencia, o más que diferencia, o se tiene que entender es que Python es como que bueno, es un lenguaje de programación. Entonces, bajo podemos nosotros crear aplicaciones. En realidad MATLAB ya es una aplicación, ¿no? Yo he visto que se le define básicamente como un entorno de desarrollo integrado que viene a ser básicamente un software, un programa al que tú le das clic y puedes hacer operaciones entre sí, ¿no? Para quienes lo hayan probado, pues simplemente es, creas variables, las operas, creas matrices, las operas, abres archivos y operas. En algún momento yo tuve limitaciones con ese software, por ejemplo, porque quería algunas librerías y no estaban disponibles. ¿Por qué? Porque no estaba, como decirlo, de parte de la licencia, ¿no? Sin embargo, en Python hay que entender que este funciona como la base de algún programa. O sea, se pueden crear programas a través de esto y se han creado, ¿no? Básicamente tenemos, uno de los más comunes es, por ejemplo, Anaconda. Anaconda es básicamente es un conjunto de entornos de desarrollo integrado, así como decirlo, un conjunto de MATLAB. Se podría decir, por ejemplo, que es un framework o algo así, ¿no? Y en el cual tenemos diferentes aplicativos mediante los cuales podemos realizar estas operaciones. Tenemos programas como Spider, como, como el Jupyter Notebook, como el PyCharm, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como lenguaje de programación es una manera en que nosotros podemos interactuar con la máquina. Bien, bueno, esta última aplicación es con la biblioteca estándar de Python. Bueno, Python cuenta con bibliotecas y módulos ya incorporados sobre los cuales podemos trabajar y que los vamos a ver más adelante. En este caso se les denomina PyPy o PyPI en campos. Y bueno, sus aplicativos son en campos como desarrollo web, en bases de datos, analíticos, por ejemplo en Big Data, Data Science, científicos, numéricos, desarrollo de softwares y hasta incluso juegos, ¿no? Pero más se orienta a lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial y Big Data, es donde he visto más aplicaciones, ¿no? Bueno, sus características. Vuelvo a recalcar algunas y mencionar otras, como por ejemplo, lenguaje de alto nivel, ¿no? Para que se entienda. Como lenguaje, nosotros entendemos una manera que tenemos nosotros para poder comunicarnos en este caso, con la máquina, ¿no? O sea, nosotros usamos un lenguaje para comunicarnos entre nosotros mismos. Sin embargo, es un lenguaje de programación, entonces es un lenguaje que nos sirve para entendernos entre nosotros y la máquina. Sin embargo, también los lenguajes se caracterizan, perdón, en alto nivel y bajo nivel. Incluso también hay medio nivel, ¿no? Python es de alto nivel. ¿Por qué se le considera de alto nivel? Porque está caracterizado para expresar los algoritmos de tal manera que sea entendible para las personas. Nosotros podemos poner sentencias y las entendemos, o al menos eso es un poco intuitiva, ¿no? Y hay una manera más fácil de abstraerse a los códigos. Mm, ¿Cómo decirlo? Es comprensible a la capacidad cognitiva, ¿no? De las personas. Sin embargo, los lenguajes de bajo nivel, por ejemplo, se caracterizan en que se parecen más lenguaje, o sea, son los lenguajes más cercanos a los lenguajes máquina. Por lenguaje máquina solo me estoy refiriendo a conjuntos de bits, que es bajo lo que trabaja todo, los computadores solo trabajan al final en bits. Yo un lenguaje, puedo escribir un código, como en esta imagen, por ejemplo, y se transforman en ceros, ceros y unos, y que son instrucciones que la máquina sí entiende y procesa, ¿no? Mientras lo único que nosotros hacemos es escribir algo que es un poco intuitivo para nosotros, ¿no? Entre los lenguajes de alto nivel tenemos, por ejemplo, Python, es un ejemplo, C++, PHP, que son lenguajes ya para
Por ejemplo, C++ es desarrollo para aplicativos de computadora, PHP es para desarrollo web, y se les considera también de alto nivel porque pues trabajan de la misma manera, ¿no? Tienen cierto grado de intuición. De todos ellos, Python creo que es el más, uno, al menos de lo que he visto, es el más, más intuitivo, más fácil de escribir, ¿no? Por ejemplo, si alguno ha escuchado de la plataforma Arduino, por ejemplo, Arduino se basa en el lenguaje C. Para tú expresar un código en lenguaje C, digamos, algo que te toma 10 líneas en este código C, tú lo puedes escribir en Python tal vez en reducidos códigos, ¿no? Tal vez en 5 códigos y en sentencias más cortas. Eso es lo que lo hace ventajoso, ¿no? Con respecto a otros lenguajes. Por ejemplo, bueno, no se sabe muy bien, pero tiene un lenguaje detrás de ello, ¿no? Que podría ser de alto nivel también, porque pero solamente disponible para tanto desarrolladores como para personas que han obtenido la licencia. Como mencioné, open source o código abierto, es decir, libre distribución. Luego es un lenguaje interpretado, así como la característica de ser alto nivel, también se debe entender que es un lenguaje interpretado, no compilado. ¿Por qué esto es un poco complicado de entender? Porque ya es un poco un tema informático, pero se los explicaré en grandes rasgos, ¿no? Rasgos generales. Por interpretado se refiere a que tal vez es un poco redundante, necesita un intérprete para que el código que tú escribas se pueda ser procesado. Entonces, esto quiere decir que yo voy a escribir un código y pues necesito un programa que lo va a interpretar y pues lo transformará en lenguaje máquina y se ejecutarán las funciones que yo he escrito, ¿no? O el código que he escrito. El lenguaje es también, o sea, otra característica aparte de otros lenguajes de programación es que son compilados. Por compilados quiere decir que todavía necesitan como que un traductor. Tú escribes el código, machucas un botón que dice compilar, lo traduce en algún tipo de lenguaje que es un poco más entendible para la máquina y crea un ejecutable, un archivo ejecutable, así .exe, o bueno, por ejemplo, en C es .ce creo. Python no, por ejemplo, porque no tiene esta característica. Y luego recién lo ejecuta. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por interpretado tenemos dos modos, modo interactivo y modo script. Eso es lo que vamos a ver ahora y es un poco lo interesante, ¿no? Modo interactivo quiere decir que tú escribes un código en una línea, pones enter y a la siguiente ves el resultado, ¿no? O el output. Y modo script es que tú escribes el código en un texto, por ejemplo, ¿no? Agarras tu bloque de notas y escribes el código y luego vas, ejecutas con algún entorno de desarrollo o, bueno, de alguna manera que vamos a ver y pues esa es la diferencia, ¿no? Pues de interactivo también hay entornos de desarrollo integrado que son interactivos, como Jupyter Notebook, que son más, ¿cómo decirlo?, agradables para el tema de yo probar códigos. Por probar códigos me refiero a que crear sentencias cortas y quiero ver si me funciona o no, porque con el modo script tendría que escribirlos y luego recién hacer la interpretación. Multiplataforma porque se puede descargar en varios sistemas operativos como Linux, Unix, Windows y macOS. Bueno, eso es entendible, ¿no? O sea que Python, al ser también, esa es una de las consecuencias de ser un lenguaje de alto nivel, ¿no? Porque como está tan fácil de entender y tiene unas sentencias basadas en otras, que son lenguajes de bajo nivel, pueden ser adaptables a otros, ¿no? A otros lenguajes, perdón, a otros sistemas operativos. Y eso es lo que hemos visto al momento de instalar y lo que vamos a ver de igual que cuando hemos descargado teníamos opción para descargar en macOS, en Windows y en Linux, que no todos los lenguajes de programación tienen esa disponibilidad. Fuerte tipado y tipado dinámico básicamente tiene que ver con la forma en cómo nosotros escribimos el código, ¿no? Por lenguaje de tipado dinámico, que se tiene que entender que nosotros solo escribimos una variable, por ejemplo, a es igual a 5, y en adelante esa variable siempre va a ser 5 como un entero. Por ejemplo, en este caso, un entero, escribo b es igual a, no sé, cualquier texto, ¿no? Mi nombre, por ejemplo, Edward. Y en adelante va a seguir siendo una variable con ese mismo tipo de dato, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Esto parece simple, o sea, parece hasta normal, ¿no? Para nosotros, o hasta obvio, pero es que hay lenguajes de programación en los que tú tienes que definir los tipos de variables. O sea, tú defines una variable A, le quieres dar igual, o le quieres asignar el valor 6, y le tienes que poner que este A antes tiene que ser un valor entero o un valor flotante, no es un valor, un texto,
tú tienes que indicarle, pero en Python no es necesario hacer la indicación en el momento de la codificación. Eso es lo que lo hace, y es bastante ventajoso, ¿no? Y si tú quieres cambiar de dato en algún caso, también lo veremos, pues solamente tienes que utilizar algunas funciones disponibles, ¿no? del software. Luego, también tenemos que entender que fuertemente tipado hace referencia a que una variable con determinado valor y tipo de dato no se puede utilizar este, de otra forma o no cambia repentinamente, no sé que existe una conversión, ¿no? Como lo que mencionaba. Luego tenemos otras características como que es la extensa biblioteca y gran cantidad de librerías y funciones. Eso es lo que mencioné al inicio. O sea, Python tiene la disponibilidad de acceder a bastantes librerías. Algunas, si es que alguno ha manejado ya Python, y las librerías pandas, por ejemplo, son las más conocidas, Matplotlib, NumPy. Esto con el tema de Data Science, ¿no? Data Science tal vez aplicado a hidrología. LarPy en caso del ArcGIS, el, para QGIS también tiene una librería y que se importan luego y que podemos tener la capacidad de utilizar las funciones, ¿no? Incluso si nosotros entendemos bien este tipo de lenguajes, podemos acceder a estas librerías y tal vez modificarlas a nuestra conveniencia, que no es muy recomendable al inicio, pero se puede hacer. Luego tenemos que está basado en programación multiparadigma. Esto de multiparadigma, bueno, hace contraste con otros lenguajes de programación, ¿no? Orientado a objetos es que todo en Python es como si fuesen objetos. Yo cuando creo variables, las creo como un conjunto, por ejemplo, de no sé, de otras variables. O sea, una variable puede contener otras variables que tienen unas características que conforman a un objeto, ¿no? Por ejemplo, puedo definir una variable que indique que un objeto es una caja y sus características. Puedo crear otras variables que puede ser la tapa de la caja, la forma de la caja, el color, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con orientado a objetos. Que con diferencia a otros lenguajes de programación antiguos que no tenían esa opción así de fácilmente, ¿no? O sea, tenías que se podían crear estructuras, pero estaban limitados al tipo de dato y, bueno, técnicamente no estaban orientados a objetos como nosotros lo podemos ver. Por funcional se hace referencia a que tenemos la capacidad de escribir funciones y pues ejecutarlas, ¿no? O sea, crear funciones y luego ejecutarlas a nuestra conveniencia. Que dentro de los objetos vendrían a llamarse métodos, o sea, las formas en cómo estos objetos se expresan, ¿no? O qué hacen estos objetos. Por ejemplo, si, como mencioné, si el objeto era una caja, pues una función puede ser guardar algo, en este caso, ¿no? Que parece simple, pero esa es la forma en cómo trabaja. A eso se refiere como funcional, pero en objetos se les conoce como método. Imperativa, imperativa hace alusión a que para nosotros escribir un código sigue una secuencia de pasos, desde arriba a abajo, y es caracterizado cada uno, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos realizar un orden en esta escritura para poder entender que el código va a funcionar. O sea, es descriptivo, algo así. Porque hay otros lenguajes que son diferentes, que no son imperativos, en los cuales se denominan declarativos, por ejemplo, en los cuales están basados en el resultado. Es un poquito complejo de entender, pero básicamente por imperativo hay que entender que solo es un conjunto de instrucciones, ¿no? Para poder llevar a cabo un output o un resultado. Luego es un lenguaje también estructurado. Estructurado quiere decir que está formado por estructuras, valga la redundancia, donde podemos encontrar diferentes, por ejemplo, podemos encontrar bucles, iteraciones, condicionales, funciones, así dentro del código, ¿no? O sea, conjuntos, bloques de código que conforman a un código en general. A eso es lo que se refiere en estructurado. Bien. Bueno, vamos a proceder a lo que es el entorno de desarrollo. A ver si no me he perdido nada. Ya. Eh, en el Google Classroom, para los que hayan tenido acceso, o sea, les he mandado el link que solamente es el que lo puedes buscar en Google, ¿no? Como python.org. Acá pongo una imagen de cómo debió haberse descargado, o sea, la opción más fácil, ¿no? Te ibas a la pestaña Download
En Windows, bueno, ni siquiera en Windows, simplemente tú desplegabas la pestaña Download y aparecía la opción Python 3.8, ¿no? 3.2, que es la versión más reciente. Solamente era darle clic a esto pues darle el ejecutable, ¿no? Se comenzaba a descargar y pues me daba la opción para poder descargar un ejecutable, que básicamente se abre de esta manera. Esta es la forma en cómo nosotros podemos abrir el IDE. Mm, bueno, supongo que todos le habrán dado así rápidamente el Install Now. Yo también lo hacía antes, pero prefiero ahora que se hubiese customizado, que se hubiese modificado. Básicamente lo que quisiera que se modifique era la instalación y que se agregue este check de Add Python 3.8 to Path, que si es que no lo han hecho, igual se puede solucionar. En todo caso, antes de comenzar, bueno, de seguir con los siguientes, si tienen alguna consulta o algún problema con la instalación del Python, lo pueden escribir. Les espero. No puedo presentar la pantalla de la descarga porque yo ya lo tengo descargado. Entonces, pero igual tengo el software. Por ejemplo, En mi caso, por ejemplo, se abre esto, ¿no? El Modify, y me da la opción para modificar o reparar. Entonces, bueno, desinstalar. Ahorita haría el proceso, por ejemplo, de desinstalar y volver a instalarlo, pero si no, la videollamada se alteraría, entonces no es conveniente. Y no demora mucho. No importa la versión del software que se descargue. Igual les espero, no hay problema. Mm, por ejemplo, a mí me da la opción para poder modificarlo en cualquier caso, ¿no? Lo que yo quería en realidad era más que todo, o sea, ya, por ejemplo, si tú pones en la opción de customizar, me voy al PPT y le doy acá, en Customize Installation, eh, me va a aparecer una pantalla parecida a esto. Bueno, primero esto sí le doy Next, nada más así tal como está, me va a aparecer esto, opciones avanzadas, con la diferencia de que acá me va a aparecer disponible para agregar una carpeta nueva. Lo conveniente sería que esta carpeta se redirija a la carpeta C de frente. O sea, vamos al C, dos puntos, la barra, y creamos una nueva carpeta denominada Python 3, ¿no? ¿Esto por qué les digo? Porque para los que tienen ArcGIS, y que es con lo que vamos a trabajar también, cuando tú descargas ArcGIS, el Python se descarga solo. O sea, el Python, pero una versión 2.7. Y eso es lo que quería llegar esta vez. El Python 2.7, si yo abro esta carpeta de Python 2.7, pongo la carpeta del ArcGIS.10.3, que es la versión que yo tengo, y pues aquí está el Python ejecutable. Entonces, esto de ArcGIS es en realidad no tiene nada que ver. Puedo cambiar el nombre y todo y no hay problema. Bueno, tal vez se altere en el momento de utilizar el ArcGIS 3, ¿no? Pero 10.3, perdón. Pero, no, en realidad no tiene diferencia. Yo podría haber descargado el Python 2.7 frente acá, todos los ejecutables y todos los archivos estos que están acá. Ya, yo también cometí el error de haberlo descargado en la ruta que me aparece por defecto, que de alguna manera lo manda a data, local, program, Python, que para buscarlo es complicado, ¿no? Mm, Creo que no haya tenido problemas con el Python. Igual, si yo me voy, por ejemplo, al Python y busco la ruta esta que está acá, me voy a users, usuarios, carpeta, mm, data, local, y es todo un gravato para encontrarlo. Lo que conviene es descargarlo y acá se descarga, en mi caso se descarga acá, una carpeta denominada Python, y dentro se crea otra carpeta denominada Python 3832, y acá recién está el Python. Ese de acá, el Python.exe, es el ejecutable. Lo más probable es que si todos le han dado next, 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 nuestro Python esté instalado acá, en esta misma ruta, ¿no? Con la diferencia de que un usuario no está, en mi caso es Asus, porque es el nombre de mi laptop. Supongo que de ustedes tendré el nombre que ustedes lo han configurado.
Yo a qué quería llegar con eso es que las versiones 3. Bueno, 3.x yo le pongo, 3. Y 2.x, este, no se traslapan. O sea, no hay problema si descargo uno o el otro. No va a pasar nada. Pero sí va a pasar si yo quiero volver a descargar otra versión de Python 3.x, ¿no? O sea, tengo 3.5 y quiero descargar 3.8, me va a aparecer como me apareció a mí, ¿no? Para reparar o volver a reemplazar, ¿no? Entonces, en ese caso sí. ¿Por qué hay esas diferencias? Como pueden ver, por ejemplo, el ArcGIS por defecto trabaja con el Python 2.7. Probablemente sea por la cantidad de librerías que ya tenga disponibles en ella y yo tengo entendido de que ahí existen dos versiones porque existen algunas configuraciones especiales que tiene el Python 2.7 que no las tiene el Python 3.8, no porque sea una versión más con un número mayor, quiere decir que sea mejor necesariamente. En ese caso, ArcGIS hubiese migrado hace tiempo a Python 3.8. Probablemente lo haga, quién sabe, no sé. Pero eso es lo que quería llegar. Entonces, ya incluso es conveniente tener dos, ¿no? Porque incluso es lo mejor, o bueno, si en todo caso prefieren, como si solo van a trabajar con el ArcGIS, tener solo el Python 2.7, porque el ArcGIS solo trabaja con eso. Mm, yo descargo el Python 3.8 porque es la versión más reciente y porque realmente en mayor cantidad de librerías tienen aplicativos en estos. Eso no quiere decir que no tenga aplicativos en el otro, pero tiene diferencias de sintaxis, por ejemplo. Y si hay diferencias de sintaxis, pues me va a complicar la vida. No voy a tener que modificar el código fuente y adecuarlo a cómo es en realidad. Y eso no es conveniente. Bien, también les había mencionado en el Classroom que se descarguen el Sublime Text, que es este que tengo acá yo, y el Anaconda. El Sublime Text, vamos a empezar por ello. Este link y solamente a darle clic al link y descargarlo. No pesa casi nada. Doy a la opción de Windows 64 bit y lo descargo. Si no descargo, en realidad tampoco es obligatorio, pero yo lo recomiendo. Incluso hay otros, si quieren, pueden utilizar otros, ¿no? Hay otros entornos como por ejemplo, Carlos mencionó, por ejemplo, el Notepad simple, el Notepad que tienen una orientación más al lenguaje de programación, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pusiese código, bueno, en este caso no me va a aparecer nada si escribo algún tipo de código, porque no está configurado. Ahorita es un texto sin título, sin formato. Para que me identifique, ya sean las funciones, algunas palabras clave, los pinte de colores para que sea más visible, tengo que poner el formato. Por eso lo recomiendo, solo por eso. Porque de ahí puedo utilizar incluso el bloque de notas sin problema. Luego lo otro que les mencioné era ¿cómo se llama? El Anaconda. El Anaconda, como les dije, se va abriendo mientras. En este caso yo lo tengo como Anaconda Navigator. Lo único que había que hacer era dar clic al link y pues poner la opción que decía descargar, ¿no? Que era download, y me redirecciona a la parte final y descargar este Python para 3.7 en este caso, ¿no? También podrían hacerlo para 2.7, pero bueno, eso depende ya de ustedes, ¿no? En ese caso siempre deben tener en cuenta, deben fijarse en con qué versión están trabajando para que no tengan problemas con la sintaxis. Porque hay algunas cosas que varían, incluso algunos tipos de datos creo que no existen en uno y sí existen en el otro. Por que diga 3.7 no quiere decir que no sea compatible con el 3.8, 3.5, ¿sí? Es compatible con las versiones que tengan el 3 siempre. Este es el navegador de Anaconda. Como pueden ver, existe varios tipos, todo esto es cada una de estas opciones, aplicaciones, ¿no? Es un entorno de desarrollo integrado, o también se describe como IDE, ¿no? Que es lo que vamos a ver, que es Integrated Development Environment, quiere decir entorno de desarrollo integrado. En resumen, entorno de desarrollo nada más. Básicamente son aplicativos en los cuales yo les doy clic, en este caso launch, que es lanzar o hacer funcionar, ¿no? Voy a poder programar en cualquiera de estos. En esto, por ejemplo, aquí está lo más conocido, ¿no? Que es el Jupyter Notebook, que si tú le das launch, te va a abrir en el navegador que tengas, te va a abrir como que un ambiente de trabajo. Luego está el PyCharm, por ejemplo, que es uno que es recomendable también para mí. Yo incluso trabajo con PyCharm porque tiene una interfaz así como esta en la cual yo puedo escribir. Por ejemplo, tengo esta opción tiene esta forma, ¿no? O sea, puedo ver
las palabras claves, como estos, por ejemplo, funciones, los puedo diferenciar, ¿no? Y me corrige si es que hubiese algún error de sintaxis, me lo va a mencionar, me va a aparecer en rojo, me va a aparecer una advertencia, y yo mismo puedo correr el programa acá, de una opción para run, corro el programa y me aparecen los resultados acá abajo, ¿no? Los que yo estoy esperando. Esto es cómo funciona. Básicamente, un entorno de desarrollo como PyCharm trabaja a la vez como un editor de texto y a la vez como un intérprete, mientras que los demás son solamente intérpretes. Luego, por ejemplo, también tenemos acá el Qt console, Qt. Si yo lo doy, me va a aparecer una ventana en donde puedo modificar. Es una ventana simple. Esta, por ejemplo, es un tipo de entorno de desarrollo interactivo. Porque yo puedo poner un código, por ejemplo, bueno, no un código, yo voy a poner una suma y me da un resultado. O sea, un input, que es desde acá, perdón, un input y un output. Entonces, así es como va trabajando, ¿no? Input, output, para yo ver los resultados que me pueda dar un tipo de código. Y la diferencia con este es que yo tengo que escribir acá el código, me cercioro de que esté bien escrito, que no tenga errores y lo puedo correr. O simplemente un editor de texto en el cual yo puedo escribir el código, me cerciore que esté bien porque también tiene algunas recomendaciones, pero no lo puedo correr. Acá no lo puedo correr, solo está como texto, lo guardo como texto y ya yo lo abro de algún intérprete, ¿no? De alguna forma de interpretador, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por eso, bueno, por ahora no vamos a utilizar el Anaconda. El Anaconda se va a utilizar más que todo para el momento de aplicaciones en hidrología, para utilizar las herramientas y los módulos que sirven para esto, ¿no? Como les mencioné, como el Panda, como el NumPy, como el Matplotlib, perdón, porque ahí tienen la opción de incluso mostrar figuras, mostrar imágenes, cuadros y mucho, ¿no? Mucho de ello. El Spider también es otra opción bastante recomendable y creo que es el más parecido al MATLAB, por ejemplo, ya que tiene una ventana de edición de texto, la otra ventana es donde puedes hacerlo, donde se ejecuta el código y la otra ventana es donde incluso puedes ver el terminal, ¿no? Bien. Mm, vamos a ver. Bien. Como menciona César Vilca, dice Sublime Text es editor de código, mientras que PyCharm, Spider son entornos. Es correcto. Entonces, Sublime Text no dije que era un entorno de desarrollo, simplemente es un editor de texto en donde tú corres el programa recién en un intérprete o en un entorno de desarrollo integrado. Mm. Bien, Sublime Text es, como mencioné, un editor de texto nada más, respondiendo a la pregunta que están haciendo. Bueno, en sus aplicativos vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bien. Como entorno de bueno, también mencioné, por ejemplo, que mediante el chat de WhatsApp me mencionaba el Visual Studio, ¿no? Que sí lo había considerado también. Yo alguna vez también descargué Visual Studio. El problema es que el Visual Studio, Microsoft Visual Studio, es con una licencia, ¿no? O sea, bueno, no licencia. Tienes un tiempo gratuito y luego tienes que pagar pues una membresía. Es diferente licencia porque tú puedes compartir ahí diferentes códigos. Pero el Visual Studio Code, hay dos diferentes, ¿no? Que es de la misma empresa. En este sí trabaja igualito que el PyCharm. Trabaja como este de acá, en donde yo escribo en un cuadro, en otro incluso me ayuda así con mis archivos, donde tengo mi proyecto. Y en el otro son entradas, las salidas, perdón, los outputs. E incluso tengo un terminal, ¿no? Donde puedo escribir códigos especiales que es los que vamos a ver ahora. Es la diferencia. Por ejemplo, también como entorno de desarrollo también puse ARMAP y QGIS, porque básicamente tienen unas ventanas donde tú puedes implementar el código. Eso es lo que vamos a ver también en los aplicativos para SIG. Tenemos ahí lo que son el uso de librerías como ARPy, donde, bueno, en el ARMAP, por ejemplo, tú solo pones un código, una sentencia y corre todo, ¿no? En el quiz igualmente. Estos dos trabajan iguales y tienen la misma forma de trabajo. Una ventana una consola, donde tú escribes el código y pues corre. El primer intérprete, bueno, no lo mencioné, era el primero en realidad, se podría decir que es el más importante, pero no digo el mejor, porque es lo que vamos a verlo a continuación. El intérprete interactivo de Windows, CMD, o también denominado consola. ¿Cómo podemos acceder a este?
Hay muchas maneras. Una opción es, por ejemplo, con la tecla inicio más R, y me va a aparecer esta ventana de abajo, para ejecutar programa. Y escribo CMD. Escribo CMD y me abre una pantalla. Y muchos conocen esta consola, ¿no? Bajo esta consola nosotros podemos, no tiene nada que ver con Python esto, tiene que ver con nuestra máquina, forma de acceder a nuestros directorios mediante escritura nada más, o incluso algunos códigos que el, que el mismo Windows ofrece, ¿no? Eh, de alguna manera es un poco conveniente cuando queremos descargar librerías, cuando no queremos tener unas interrupciones o cuando queremos evitar clics o cuando no tenemos mouse. Eh, Otra forma de ingresar a este CMD es poniendo también el botón inicio, como lo tengan, y escribir CMD. O en un buscador, bueno, si es que tienen opción de buscador, CMD. Y me va a aparecer símbolo de sistema o System Symbol, supongo que en inglés. Bien, y me va a aparecer lo mismo. ¿Para qué utilizo esto? Ah, perdón, en inglés es Command Prompt. Es el lugar donde puedo escribir códigos que tienen que ver con el Windows. Bien, es lo primero que vamos a trabajar. No es un entorno de desarrollo integrado, pero es una forma de abrir aplicaciones. Es decir, yo puedo escribir acá, por ejemplo, ahorita por defecto siempre me va a redireccionar, o sea, la primera línea, esta que ven acá, me lo voy a crecer un poco, me dice que me está ubicando en la carpeta users ASUS, o sea, la carpeta, por decir, global o en general, la más, la que contiene todos mis archivos propios, ¿no? Si yo quisiera cambiar un directorio en específico, o sea, primero que si quiero saber los directorios que existen en esa carpeta, porque esa es una carpeta o directorio que es lo mismo, escribo el comando dir. Si yo pongo dir, me va a aparecer una serie de opciones que tengo acá, en donde puedo observar los documentos que yo tengo, con un antecedente que dice dir, que me indica que es una carpeta. Y bueno, de todos estos, lo único que me importa es desktop, que es básicamente la carpeta de nuestro escritorio. ¿Cómo ingreso yo? Mira, esto cómo funciona es, para los que nunca lo hayan usado, pongo un comando y luego pues me va a volver a redireccionar a donde estaba anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo cd, que significa Change Directory, a la carpeta desktop, en realidad no importa si es mayúsculas o minúsculas, puedo escribirlo así, y me va a transportar a la carpeta. Ahora estoy ubicado en la carpeta del escritorio, desktop. Bien. Eh, Ese es un ejemplo, por ejemplo, si yo pongo ahora cd dos puntos, me voy atrás a la carpeta que le precede. Vuelvo a lo que estaba anteriormente, como si sigo dándole sí, vuelvo a users. Si sigo dándole otra vez, vuelvo a la C. Y esa es la carpeta más básica, ¿no? A la que ingreso. Si pongo dir en C, me muestra las carpetas que tengo acá. Ahora si, bueno, hay mucha información y quiero borrar todo, pongo cls. En este caso estaba en C, users, perdón, cd users, cd, este, Asus. Bien, aquí es donde estaba el inicio. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Porque esta es una forma de abrir los programas Python para ver algún resultado. Entonces, vamos a hacer como que a la par el primer programa y a la par esto, porque en realidad tenía previsto este programa después de enseñar los entornos, ¿no? Esto es cómo funciona el command prompt o la consola de Windows. Entonces, lo que voy a hacer yo primero es abrir un bloc de notas para que vean cómo funciona Python, ¿no? Cómo funcionan las bases de Python. Y voy a escribir el primer programa, que seguro, si han visto videos, todo el mundo ha visto que hacen este ejemplo, ¿no? Ya sea en tutoriales, videos, en cursos, todos, en cualquier tutorial de lenguajes de programación, siempre hacen el código Hola Mundo, porque, bueno, es muy famoso en el tema de informáticos, ¿no? Y lo vamos a optar. Entonces vamos a escribir en un blog de notas el print. El print es una función del Python, así propia del Python mismo, que me permite imprimir algún texto o lo que contenga dentro y mostrarlo por una pantalla, ¿no? Por un monitor. En este caso, mi monitor va a ser la consola de Windows que he abierto. Entonces, por ejemplo, le pongo hola, mundo, así de simple. Y va a ser mi primer código. Y así así de simple es ese primer código. Por ejemplo, bueno, pues, les comento, ¿no? En C, por ejemplo, para hacer un hola mundo se necesitan como 5 líneas, creo, porque se tiene que crear una variable int, main, creo, algo así, y dentro poner no sé qué, el código, y recién después fprint, y cerrar el código, y poner retorno cero, y todo, ¿no? Entonces suman como 6, 7 códigos, 7 líneas, perdón.
A diferencia de Python, que solamente hace esto. Entonces, lo guardo, pero ¿cómo lo guardo? Primero voy a crear en mi escritorio una nueva carpeta. Una carpeta denominada archivos. Archivo nada más. Y la voy a abrir. Y la voy a guardar acá. Pero antes de guardarla, bueno, le voy a poner un nombre, holamundo.py. La extensión es muy importante porque si la dejo en .txt me la va a crear como un texto y no me va a ejecutar nada. Me va a abrir. Hagamos la prueba. Por ejemplo, estaba en Asus y me voy cd archivo. Con esto que estoy haciendo, me estoy dirigiendo a la carpeta denominada archivo. Oh, perdón. Parece que no se creó. Creo. Ah, estoy en Asus. User. No. La carpeta se denominaba desktop. Recién estoy en el escritorio. cd archivo. Y ahora sí me encuentro en la carpeta archivo. Y voy hola mundo.txt, que es como se llamaba mi archivo. Entonces lo voy a verificar, archivo, hola mundo.txt. Si hago esto, le doy enter, me va a abrir. Me abre el archivo. Y no me ejecuta nada, no es lo que me interesa. Entonces, estoy entendiendo de que esta forma es una forma de abrir aplicativos o archivos desde una consola, no necesariamente dándole clic. Entonces, si yo quiero abrir el archivo con formato PY, voy a volver a abrir esto, lo voy a guardar como mundo.py. Y no se va a sobreescribir porque son diferentes archivos. Entonces le pongo guardar, lo cierro, y ya tengo. En mi caso, como descargué Python ya, me va a aparecer así, hola mundo.py. Ahora, bueno, antes de empezar esto, supongo que todos se descargó. ¿Qué parte quiere que se repita? Supongo que esta parte del prompt. Bien, lo único que hice es, ya, desde que escribió la mundo, entonces, vuelvo a hacerlo. Antes de eso voy a borrar el archivo, hola mundo. Bien, abro un bloc de notas, un archivo, y creo este código. Print, hola mundo. Bien. Y lo único que voy a hacer es guardarlo. Mm, ¿Y cómo lo guardo? Ya, bueno, podría haberlo guardado, como le mencioné, a ver, voy a repetir, como .txt, que es el formato, o sea, si lo guardo así nada más, hola mundo, con el nombre que yo quiero, se va a guardar con este tipo, ¿no? El que menciona acá, documento de texto, con la extensión .txt. Si hago esto, no va a pasar nada, solamente si lo abro con prompt, se va a abrir este texto de nuevo. Lo voy a hacer prueba. Entonces, he creado un archivo de texto la mundo en el que dentro tengo esto. Print, entre paréntesis, entre comillas, hola mundo. Entre comillas porque estoy representando un texto y entre paréntesis porque es una función. Es un poco intuitivo en esa parte, ¿no? O al menos hay que entenderlo así. Mm, Vamos a ver qué se pasó. Ya. Estaba acá, entonces yo había creado una carpeta archivo para mi orden en realidad, ¿no? Entonces es conveniente que si es que no han podido ingresar a, es- a este, a la pantalla, lo voy a cerrar y lo voy a volver a iniciar. Este es como me debe de aparecer, ¿no? Al inicio, por defecto. Entonces ahorita estoy en la carpeta de mi computadora por defecto, la carpeta global. Entonces pongo Asus y si no estoy seguro, busco mis directorios, pero me va a aparecer mucho y aquí están todos, ¿no? A mí solo me interesa la carpeta desktop, que significa que es escritorio, ¿no? Entonces voy y le pongo desktop. Ah, perdón, desktop no, cd desktop, porque estoy cambiando a una carpeta. Bien. Ahora que estoy en desktop, yo he creado una carpeta en mi escritorio que se llama archivo, entonces ahora me dirijo a archivo, cd archivo. Y bien, ya me ubico en la carpeta archivo. Si yo pongo hola mundo, primero así, hola mundo, no me va a aparecer nada, porque no le estoy indicando nada, ni que estoy cambiando una carpeta, ni que quiero abrir un archivo.
Cuando quiero abrir un archivo no pongo cd, porque cd es change directory, que quiere decir cambiar de carpeta. Entonces lo que quiero hacer solamente es abrir holamundo.txt, porque era el formato, ¿no?, del archivo de texto. Entonces me va a aparecer, se me va a abrir el editor de texto, que es lo que no quiero. Entonces, bueno, voy a volver a hacerlo. Así que volver a repetir algún comando, usan las teclas direccionales arriba y abajo. Como pueden ver, me voy arriba y estoy viendo los comandos que he utilizado antes. Lo que voy a hacer es esto, guardar como. Ahora lo voy a guardar como holamundo.py, que es la extensión que utiliza Python en todos sus programas. ¿Sí? Esta es la extensión que debe utilizar en cada script. Si yo lo guardo con el mismo contenido, voy a ver que mi archivo, si abro mi carpeta, voy a ver acá como con una forma un poco más, con otro dibujito, ¿no? Con un simbolito de Python al costado. Entonces, eso quiere decir que ya está reconociéndolo como un archivo Python. Sin embargo, no lo puedo abrir así, dándole doble clic, porque a fin de cuentas es un script. Por un script me refiero que es un archivo de texto donde dentro tiene un código y contenido, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo abro esto? Si pongo hola mundo. Primero, antes de eso, voy a borrar todo. Ya. Solo tengo esto. Estoy en la carpeta archivo. Bien. Y le pongo, abre el archivo, ¿no? Hola mundo.py. Y me aparece hola mundo. Entonces ya estoy interactuando con el Python. Bien. Esta es la forma más básica que incluso en realidad sí es muy útil. Va a ser muy útil incluso más adelante cuando quiera hacer programas independientes de ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, en ArcGIS, el problema que tengo, por ejemplo, es que algunos piensan que tal vez debo tener el ArcGIS abierto y ejecutar de ahí, ¿no? Entonces sería lo mismo si ejecuto las herramientas así y si utilizo código, entonces no hay mucha diferencia. Entonces las ventajas del lenguaje de programación es que yo acá ya puedo ejecutar un código desde un comando sin tener el lápiz abierto y se me van a ejecutar, ¿no? Siempre y cuando vean los errores y todo. Bien, esto es primero. Entonces, había otra opción también. Miren, yo voy a volver si pongo cd dos puntos, vuelvo atrás. Otro cd dos puntos, vuelvo atrás. Entonces, estoy al inicio, como me parecía. Entonces, también hay una forma de entrar a un programa en Python. Si lo hago así, Python, y busco la dirección del archivo. Entonces voy al archivo, yo en mi caso, bueno, en mis carpetas tengo, si yo doy clic en la parte de arriba, en la parte superior, puedo copiar la dirección donde está ubicado y solamente copiarla y pegarla. Python, pego y pongo otra barra invertida y escribo el nombre del programa y me va a ejecutar el programa. Entonces, esta es otra forma. También incluso podía hacerlo así nada más, sin este Python. ¿Por qué? Porque lo está mirando, al holamundo.py lo está mirando como un archivo ejecutable, que mi consola sí lo puede reconocer y lo procesa como un archivo de Python. Porque yo tengo mi archivo Python agregado a las variables de entorno. Bien, hay algunos que tal vez no les funcione esto. Si es así, lo escriben en el chat. Lo más probable es que sí, o sea, si lo han instalado bien, o si ya lo tenían, les va a funcionar rápido. Otra forma es cuando yo me dirijo al directorio. Por ejemplo, pues CD, también puedo hacer eso, CD y pongo el nombre del directorio, me ubico de frente ahí sin estar haciendo uno por uno. Bien, archivo. Y también puedo hacer así, ¿no? Python con holamundo.py. Y hace lo mismo. A ver, veremos, tengo un problema. Pero tienes que verificar que has creado el archivo, si has creado esa carpeta nombre, con el nombre archivo. Yo he creado mi carpeta con este nombre, archivo, como este de acá. Solamente porque me parecía más ordenado. Creo que es la única opción por la que no haya funcionado o te haya confundido de nombre. Si no han creado el archivo, pues obviamente no les va a redirigir ahí. Por ejemplo, si yo pongo cualquier archivo, supongo que les aparece así, archivo 2,
también me aparece lo mismo. El sistema no puede encontrar la ruta especificada. ¿Por qué? Porque no existe este archivo, no existe con este nombre. Entonces tengo que ponerlo bien en mi caso. Sistema operacional, estoy ubicado ahí, ¿no? Bueno, igual lo estoy comentando, lo voy a repetir más rápido si tienen algún error. Lo que sigue después de esto es, ahorita hemos ejecutado un programa que es así rápidamente, ¿no? Entonces luego lo que voy a hacer es entrar a Python de frente. Si yo pongo Python, voy a poder ingresar y ya estoy dentro del programa de Python. Así de simple puedo ingresar, ¿no? Mm, ya, tengo el Python abierto de esta forma. También lo puedo abrir. Esta es una forma de abrirlo, ¿no? El Python. Mira, todos, supongo que nadie tiene problemas, ¿no? Igual me lo comentan. Igual no es tan crucial que se sepa esto. Igual se va a seguir trabajando, ¿no? Lo que se quiere es que se entienda cómo está funcionando el Python acá. Entonces, yo lo que quiero es para ejecutar un programa. Ahora, acá puedo ejecutar los programas. Este ya es un entorno interactivo, como lo había mencionado antes. Por ejemplo, voy, digamos, es más como lo que dicen entre 5,5, le pongo 10 y ya estoy trabajando en un entorno. Lo que ha salido del Python, pongo en exit y dos paréntesis, y vuelvo a la carpeta donde estaba anteriormente. ¿Ya? Si yo pongo acá 5,5, bueno, no tiene, porque no es un comando, no sabe de qué estoy hablando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es Python. Pa. Ahora, vean, noten ustedes que a mí me está apareciendo la versión acá, Python 3.3.2, porque es la forma en como yo lo he agregado a mis variables de entorno, a mi path. Eso de ahí lo pueden encontrar si yo escribo en el menú inicio variables, yo puedo ver acá variables de entorno del sistema, o probablemente en inglés aparezca environment system variables. Y yo me voy, en realidad a la ventana donde me está llevando es a las propiedades del sistema. Bien, solo le quiero mostrar nada más esta parte. Si yo abro esto, acá veo un archivo, bueno, esto de acá, y acá me está apareciendo que he podido, si pongo editar, me aparecen todos los que he asociado a esto, ¿no? Entonces he asociado la carpeta Python, Python 38, Python 38, 32. Entonces, ¿qué quiere decir que hago esto? Cuando yo pongo esto, quiere decir que la carpeta que me he ido, a ver si puedo copiarlo, la carpeta donde estaba de Python, donde mencioné esa ruta larga, lo que está haciendo es conocer este Python. Entonces, si yo este Python le cambiase Python 3, por ejemplo, pero antes voy a cerrar, por si acaso, el comando, la línea de comandos. Yo vuelvo a abrirlo, cierro todo y vuelvo a abrir todo lo que he editado. Ahora pongo Python. Y ahora yo tengo que poner Python 3 para que me ejecute recién el código, porque ya no me va a ejecutar en la ventana Python. ¿Ves? Yo cuando he puesto Python se me había abierto la carpeta de, perdón, la aplicación del Store de Windows. Pues ese es el... ¿Por qué hago mención a esto? Porque como les dije, existen dos versiones en lo que es Python, ¿no? El 2.7 y el 3. Entonces, lo común que es hacerle Python 3 a y al otro Python, al Python 2.7 acá, el que estaba en la carpeta de allí, Python 2 si quiero, ¿no? Entonces, esa es una forma para poder interactuar con ellos. Si quiero interactuar con ambos a la vez, ¿no? Pero en este caso, como yo solo quiero esto, podría hacerlo así nada más. Pues, regularmente ahora prefiero que esté Python 2, perdón, Python, solo Python. Y es que cuando yo pude haber instalado al inicio el programa de Python acá en el C de frente y tener el Python 2 y el Python 3 a la vez acá. Entonces, para no confundir ninguno, pues se muestran los edito nada más en sus carpetas y mm, y eso es lo que debe aparecer, ¿no? O sea, es lo que te debe aparecer ahí.
Entonces yo voy a SMD, Python, ¿no? Todos. Ese es lo más común. Así es probablemente como les aparezca. Solamente les hacía una mención. Y bien, el primer programa, como les puse acá, es el Lola Mundo. Yo lo he ordenado así con este nombre. Al inicio solo le puse holamundo.py, pero para estar ordenado, pues se decide uno pegó Hola Mundo, ¿no? Igual he subido el programa y va a estar, luego se lo voy a compartir con los demás programas que hagamos hoy día. Eh, Bien, esta es la primera función que hemos hecho. Luego vamos a ver, estas eran las formas, por ejemplo, de cómo, igual acá está en la presentación, las formas en cómo yo pude haber abierto los archivos de Python, que era, por ejemplo, la primera, redirigirme a la carpeta y abrir el archivo como tal, como un ejecutable, ¿no? Otro, escribir Python, ya mandar la dirección de donde está el archivo ejecutable. Otro, dirigirme a la carpeta y escribir solamente el nombre del archivo, nada más, ¿no? Y poner eso. Y también me ejecuto. Entonces hay como cuatro formas de ejecutar eso. Y el otro, también si estoy en la carpeta de trabajo, poner Python y el nombre del archivo. Entonces son cuatro formas que yo tengo para ingresar a lo que es Python, ¿no? Entonces, ¿esto por qué me sirve? Porque, por ejemplo, yo puedo correr un programa que haya escrito así largo y, por ejemplo, digamos, el ejemplo más común, ¿no? Que lo vamos a hacer más adelante en ArcGIS, por ejemplo, hacer un buffer de diferentes puntos, ¿no? Yo tengo un conjunto de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, y quiero hacerle un buffer porque quiero crear un área de influencia o hasta qué tanta cantidad de metros puede influenciar ¿no? Entonces es un ejemplo nada más porque en realidad les voy a poner un buffer a todos de la misma cantidad. Un buffer quiere decir un círculo, en este caso como es un punto, un área de influencia quiere decir un círculo alrededor de cierto radio, que es lo que voy a especificar. Y yo, por ejemplo, lo puedo escribir acá, puedo poner el código o puedo escribir el código en un editor de texto, redirigirme acá desde el console, este archivo de texto, ejecutarlo y pues los resultados se van a... Luego voy a la carpeta de mis resultados de ArcGIS y van a ver todos los archivos Shape en este caso, ¿no? Que se van a crear. Ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estoy trabajando, donde no conviene, por ejemplo, es cuando estoy trabajando en aplicaciones hidrológicas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un archivo Excel y a ese archivo Excel lo quiero modificar y quiero crear un gráfico, difícilmente me va a crear un gráfico en esta consola. Y se lo queda hacer mediante otra aplicación. Ahí es donde recién se utiliza el Anaconda. Bien, entonces, esas es como que los pros y los contras de cada uno de los entornos de desarrollo, ¿no? Como podemos ver, ya decidí ver lo que es el Anaconda, Anaconda Navigator. Incluso también tiene la opción para RStudio, ¿no? O sea, para el entorno de desarrollo, porque RStudio es el entorno de desarrollo y R es el lenguaje de programación. Bien. Mm, bien, luego creo que ya podríamos pasar al lenguajes. Podríamos hacerlo desde acá. No sé si todos han descargado el Anaconda, si lo tienen. Porque si no, o sea, si no tienen el Anaconda, o sea, esta es la solución, en realidad es la forma de trabajar, ¿no? Pero tampoco es muy conveniente. Si tienen el Anaconda es mucho mejor, porque podemos trabajar desde esta consola o el Jupyter Notebook. O sea, o escribirlo acá en Sublime Text y mandarlo, ¿no? Entonces, ven que tengo bastantes programas abiertos. No hay por qué alarmarse. En realidad solo vamos a utilizar uno de ellos. Lo que sí yo les voy a, o sea, donde vamos a utilizar otros va a ser más adelante, ¿no? Yo les avisaré con anticipación. Yo preferiría ahora trabajar con la Anaconda, pero como es pesado y bueno, no sé si todos han podido descargarlo, en todo caso podremos trabajarlo desde acá. Como estos son ejemplos aplicativos, no, son ejemplos, perdón, ejemplos base, que donde escribo y me dan un resultado, los puedo hacer acá. Pero igual voy a crear unos scripts que también se los voy a pasar y van a ver cómo escribirlos, ¿no? ¿Puedo cerrar esto? Creo. No lo voy a dejar ver. Bien, como les mencioné, tenía mi primer archivo Python. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tipos de datos y variables. Entonces, en este aspecto, en esta parte del programa, debemos identificar bien lo que es un valor. Un valor se define como, bueno, acá dice como un aspecto básico para programar, pero básicamente es aquel dato que yo le asigno a alguna variable para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces, un valor puede ser un número, un valor puede ser una cadena de texto. Y bueno, vamos a ver otras variables que más adelante
¿Lo van a entender? Por ejemplo, como menciono acá, los tipos de datos suelen ser usualmente números y textos, representados por... Estos son los principales tipos de datos que yo voy a encontrar en Python. Integer, string, floating y boolean. Incluso el boolean no voy a dejarlo tanto, pero sí es necesario verlo. Y otros como el complex, que es para números complejos. Y antes había el long, que era un integer pero largo. También están los números binarios, octales y hexadecimales. Y bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo definir ese tipo de datos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es abrir yo un script, que igual se los voy a pasar. Y es preferible que los escriban para que tengan cierto manejo al inicio, ¿no? Bien, por ejemplo, yo tengo acá los códigos de los archivos. Por ejemplo, este era el Hola Mundo, que si yo lo abro, lo anclo al Sublime Text, lo llevo, me va a abrir este programa, ¿no? Que era el primer programa para Python, Print Hola Mundo, que es nada más, no hay ningún misterio ahí. Luego, ¿qué otro programa? Que eso también lo puedo abrir en un archivo de texto, que no hay ningún problema, incluso me da la opción, creo. Le digo, bueno, no me aparece, pero sí lo puedo abrir desde acá. Si yo lo abro, voy a códigos, y en este caso tendría que buscarlo como todos los archivos. Y abro variables, por ejemplo, hola mundo, también lo voy a ver. Primero programa para Python. Pero he aquí la diferencia, ¿no? Con Sublime Text. Me aparece con colorcitos porque me está indicando que alguno es un tipo de dato, alguno es el otro, estos son funciones, esta es otra función, este es un número, texto, este es un operador, y eso es una de las cosas que ayuda visualmente también para no poder confundirlo, ¿no? Para poder entender mejor el código. Porque si yo abro este mismo código acá, pues me va a parecer lo mismo, pero como que no es tan entendible, ¿no? Es un poco más monótono. Por eso que les pedía descargar ese. Pero no hay problema, se puede trabajar acá, ¿no? El problema es que a veces no te indica o no es tan fácil visualizar dónde tienes el error, ¿no? Acá tampoco te lo indica así como que a primera vista. En realidad te lo va a mostrar así como que, por ejemplo, debería ser una función, debería aparecer así, pero no aparece, por ejemplo. Si yo a esta función print, por ejemplo, le quito la t, incluso sí me aparece, ¿ves? Ese es un problema, por ejemplo, o sea, yo me guío de esto, pero en realidad, debería ser como que un poco más visible, ¿no? O sea, yo al menos entiendo que acá va una función, porque al inicio cuando empiezo a escribir así print, incluso me da una opción ahí, ¿no? Pero si yo voy poniendo así, nada, todavía nada, hasta poner recién. Pero acá me aparece de otra forma porque no le he puesto los paréntesis y cosas así, ¿no? Porque no es, Sublime es solamente un editor de texto que ayuda a los lenguajes de programación. A mí me ayuda bastante, ¿no? Con otros lenguajes que he utilizado. Pero van a ver la gran diferencia como, por ejemplo, este es el PyCharm. El PyCharm sí, por ejemplo, me identifica esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo abro ese archivo de variables, por ejemplo, y todo me aparece también en colores, pero esta vez sí me va a identificar si yo me detecto algún problema en la transcripción, ¿no? Por ejemplo, si yo le quito la T al print, ahí sí me aparece como normal, ¿no? Como un texto. Y al momento de ejecutar, me va a aparecer que error. Eso es una manera, ¿no? de ver los entornos. Entonces, lo que quiero hacer primero son los ejemplos y voy a utilizar el command prompt para eso. Sea, aquí van a estar escritos, o sea, les voy a mostrar tanto en forma escrita como en forma visual. Por eso los voy a volver incluso a reescribir. Por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo. Antes de empezar a programar, tengo que guardarlo. Bueno, supongo que... mm, el editor de blanco, sí. Esto era el tema... mm, mm, setting... Ya, creo que sí. Bueno, sí, por ejemplo, ya también puedo poner Sublime Text como una forma de texto. Así en formato blanco. Bien, vamos a comenzar a, por ejemplo, escribir los primeros códigos. Bueno, acá es la forma en cómo escribo el script. Solo lo voy a hacer un par de veces y luego acá. Porque acá me conviene hacerlo acá desde la consola de Windows, ¿no? Más fácil.
Entonces, por ejemplo, lo primero es cómo definir variables. Bien, para definir variables solo hace falta poner el nombre de una variable, seguido por el símbolo igual, y seguido por el valor de esa variable. Entonces, por ejemplo, yo pongo una variable que se llame número. Variable número es igual a 5, digamos. Ya, yo le doy enter y me va a seguir apareciendo. No me aparece no hay ningún resultado porque tampoco espero algún resultado de eso. Pero lo que sí ha pasado es que el número se ha sido asignado a la memoria de la computadora. La variable número ya existe y nosotros podemos acceder a ella mediante volviéndolo a escribir. Si pongo número, ahora sí tengo un resultado, que es el valor de esta variable. Entonces, así es como yo puedo definir variables. Yo tengo variable número, perdón, ya definí la variable. Yo tengo variable palabra o letra, que puede ser así, que entre dos comillas, pueden ser comillas simples o comillas dobles. No hay ningún problema. Por comillas dobles me refiero a este y por comillas simples a este. Con letra, no sé, un nombre, ¿no? Edward, por ejemplo. Y poner enter y ya la ha guardado la variable. Luego, por ejemplo, un flotante, lo voy a poner como nombre decimal. Todos los tipos de datos flotantes son decimales. 46, por ejemplo, 45.6. Y si yo recurro a cada uno, pongo letra, me aparece el string, letra, el string Edward. Si pongo decimal, el valor. Entonces ya tengo acceso a las variables. Y una vez teniendo acceso a las variables, ya puedo empezar a trabajar, ¿no? Puedo hacer operaciones y todo ello. Entonces, lo que he hecho primero es definir tres variables, igual que acá, bueno, con diferente nombre, creo que lo hice. Yo le puse texto, ¿sí? Como hola mundo otra vez, número 5 y decimal 45.6. ¿Sí? Entonces, a diferencia de yo si voy acá una diferencia. Voy acá a la consola, que es un entorno que es el mundo interactivo. Entonces, solo me basta escribir esto, letra, y ya me da el valor, como si fuera a imprimirlo. Pero si yo, pusiera, por ejemplo, vamos a empezar texto, igual, no, debo guardarlo antes de todo. Voy a guardar ese archivo en el escritorio. Esa carpeta que crea archivos como nombre variables. Bien, tengo variables. Entonces, tenía que cambiarle la extensión. Tengo que ponerle variables.py. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Bien, entonces como yo tengo variables.py, puedo empezar mi primer código así simple, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, mira. Número igual a 5. Y ya, ese va a ser mi código. Lo guardo y lo puedo mantener abierto ahí si quiero, ¿no? Entonces, ahora lo quiero ver de acá. Primero salgo del Python con Git, o bueno, les dije exit también, que es lo mismo. Y he vuelto a la línea de comando. Entonces, bien, en la línea de comando ya puedo escribir voy a redirigirme a donde está ese archivo. Entonces, yo había creado un, la carpeta archivo, copio su dirección, me voy acá, antes de todo pongo cd al inicio, cd y bueno, pongo el archivo variables.py. Como era la forma como abrí, perdón. Ahorita solo me quiero redirigir acá, así que no puedo poner eso. Ya estoy en la carpeta y ahora pongo variables, abro el ejecutable.py. Y no pasó nada, pero ¿por qué no pasó nada? Si yo había trabajado de la misma manera. O sea, si yo en el mismo entorno de desarrollo había puesto, acá mismo había puesto el mismo código, el que está escrito acá, ¿no? En su letra número igual a 5. Entonces, lo que debía hacer, por ejemplo, si ponía número, no me va a aparecer nada. Entonces, ahora lo guardo. Entonces, estoy poniendo el mismo código. O sea, he definido la variable, luego la vuelvo a llamar, así como tal. Entonces, ahora voy a hacer variable, bueno, puedo poner arriba variables.py y tampoco me aparece nada. Entonces, no me está imprimiendo el valor de esto. Entonces, he aquí la diferencia, ¿no? Con trabajar desde un script y trabajar desde un entorno interactivo como este. Desde un script tengo que utilizar este formato, print número. Entonces tengo que utilizar la función print para poder imprimir recién el valor de este número. Lo guardo, me voy a la consola, abro y recién me imprime el valor
de la variable. ¿Bien? Entonces, incluso, pero puedo hacer lo mismo acá. O sea, a veces no hay mucho misterio, porque complicarnos tampoco. Entonces, yo había hecho lo mismo acá. Número igual a 5, pongo número 5. Si pongo print, número 5. Entonces, es lo mismo. Sin embargo, esto a veces me puede ayudar para otro tipo de funciones, ¿no? En las que necesite inicializar una variable o poder mostrar la variable en alguna pantalla. De esta forma, ¿cómo se crean las variables? Solamente tengo que hacer esto. Crear variable. Este, por ejemplo, es un script. Lo que he hecho hasta ahora es mostrar esta parte del script nada más. He creado tres variables texto, hola mundo, número y decimal. Y las he impreso todo. Entonces, si yo ejecuto este, pues acá me va a resultar, ¿no? Lo mismo. Otra función, el type. Por ejemplo, acá yo, como esto es el entorno interactivo, puedo poner type, número en este caso. Y pongo type número, me parece class integer. Entonces me está diciendo que perdón, la variable número es del tipo int. Int significa integer. Es aquí donde puedo ver los tres tipos de datos principales que van a ser el integer, el string y el floating, que es el número flotante. Acá lo tengo, ¿no? Entonces, luego tengo, por ejemplo, en el primer archivo he creado tres variables. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? De variable y pongo hola mundo otra vez, número 5 decimal, imprimo texto y también imprimo, si quiero yo trabajar, abrir el archivo, pongo print. Bien, acá no era necesario poner print, pero pasa lo mismo, ¿no? Que anterior. Print, type, número, todos paréntesis. Y me aparece el mismo resultado, ¿no? Entonces ya estoy empezando a trabajar ahí. Puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, poner, ¿cómo le puse? Ah, texto. Texto igual a hola mundo otra vez. Entonces, cuando yo le pongo entre comillas, quiero decir, estoy indicando que es un string. Entonces, Python ya me reconoce que es un string cuando lo poner los dos puntos, las comillas, perdón, las comillas dobles. En flotante, por ejemplo, pongo decimal flotante 45.6. Con poner así un número de este formato ya me entiende como un número decimal. Si yo utilizo la función type, pongo, por ejemplo, type y el nombre de la variable texto, aparece class string. O sea, me resume, ¿no? Class str. Si yo pongo type decimal, lo mismo. Ahora, también les mostré que había un número, un tipo de dato que se llama booleano, por ejemplo. Booleano es igual a, pero el booleano es característico porque tiene solamente algunos tipos de datos, los cuales son, por ejemplo, true o false. Son los únicos tipos de datos que tiene. True, por ejemplo, le puedo asignar esta variable, perdón, como true, o le puedo asignar la variable false. Son los únicos. Y con esta sintaxis también no deben confundirse en la forma en cómo se escribe, con la F mayúscula. Si le pongo con la F minúscula no me va a reconocer nada. Me va a aparecer error. ¿Por qué me aparece error? Porque no estoy ni en el entorno no estoy, pero no lo he definido ni como un string, porque no tiene ni comillas simples ni comillas dobles, tampoco es un número, tampoco es un flotante, entonces no es nada. Entonces por eso me sale error. Pero para que se lo entienda, booleano, le pongo false con la F mayúscula y no pasa nada, entonces no ha habido error. Entonces si yo pongo type booleano, me aparece class bool, que es el tipo booleano, ¿no? Los false, true también lo vamos a ver bastante en los que son condicionales y bucles, ¿no? Si yo quiero hacer una estructura condicional, diciéndole, si quiero tal y quiero tal, ejecútame algo. Y si no, ejecútame otra cosa. Porque eso es lo que se va a ver bastante, por ejemplo, eso se ve bastante en lo que es en el ARMAP, en la tabla de atributos, cuando quiero crear nuevos campos y asignarle nuevos valores, ahí trabajo con condicionales. Entonces, es una forma, y también puedo trabajarlo en Python. O sea, puedo hacer la condicional en Python y me lo entiende en el ArcGIS. Bien, bueno, eso es un tipo, por ejemplo, esta es la función tal, y no sé cómo lo tengo este script, ¿no? Voy a copiar este script tal cual. Ah, no mencioné, claro, me olvidé. El hashtag o el numeral, como bueno, hashtag es más conocido, creo, se utiliza como un predecesor a lo que va a ser un comentario, algo que no se va a ejecutar para nada. Simplemente el sistema lo va a ignorar. Entonces, en programación es una buena práctica utilizar este hashtag y unos comentarios para indicar que estoy haciendo referencia, que estoy poniéndole un indicador, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo,
programa para identificar los datos, variables y constantes, como un título. Luego declarando las variables para los tipos de datos. Y ya. Y recién este es el código, por esto ya no tiene ese hashtag. Incluso si yo le pongo el hashtag, va a cambiar de color y me va a aparecer así gris porque estoy indicando que es solamente un comentario. Eh, Al ser comentarios, bueno, eso sí, como les mencioné, es una buena práctica para que se pueda entender el código, sobre todo en códigos más avanzados, que lo vamos a ver más adelante, es muy importante, ¿no? Acá lo pongo para orden y, bueno, para que se empiece, ¿no?, con la buena práctica. Entonces, acá lo que tengo es la primera parte del código, que lo puse acá también, que es lo mismo, acá, sino que acá le reducí, ¿no?, un poco para que haya el espacio. Entonces, si yo copio todo esto a un script, por ejemplo, a un bloque de texto, lo voy a copiar así tal cual, ¿eh? Me- lo puedo trabajar acá también, que es lo mismo. Incluso lo voy a cerrar y voy a abrir ese mismo archivo acá, en el blog de, el blog de notas. Abro el archivo, voy todos los archivos para que se vean, visualicen todos. Bueno, mi escritorio, archivo, y aquí está. Variables.py. Lo abro y se abre sin ningún problema. Copio lo mismo, copio, en mi caso copio porque yo tengo el programa, pero si puedo escribirlo así, que es solamente definir tres variables, uno del tipo string, otro del tipo integer y otro del tipo flotante, y luego print para cada uno, para que me muestre los valores de cada uno de nuevo, porque con esto, solamente con, si elimino todo esto, no va a pasar nada. Necesito el print para que se muestre en pantalla. Y el print, de nuevo, pero con la función dentro, otra función dentro, que es el type. Entonces, me va a imprimir el tipo de dato de la variable texto. Bien, entonces esto lo voy a guardar y lo voy a tener ahí, ¿no? No importa si lo tengo abierto. Entonces, esto lo podría abrir desde acá también. Entonces, salgo del Python y me voy a mi comando común y corriente. Como estoy ahí en archivo, le puse el nombre variables.py y me ejecuta todas las funciones o sentencias que yo he puesto, ¿no? La primera variable, la variable número, la variable flotante y los tipos de cada uno, ¿no?, en ese orden. Entonces, es así como funciona esto de acá. Bien. Estos son los primeros ejemplos. Luego, una propiedad importante de estos programas es que yo puedo redefinir la variable texto o cualquier tipo de variable para, por ejemplo, para probar la secuencialidad, ¿no?, del programa. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Voy a abrir la consola de Python. Estoy en Python. Ah, puedo abrir con el PI nada más incluso. Creo que es una forma de ingresar más rápido, me parece. Sí, Py. Pero si no le funciona, pongan Python preferiblemente. Eh, lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a definir un texto, un variable texto. Se va a denominar con el mundo. Bien. Ya no veo ningún error porque me identificó que es un string correctamente escrito. Vuelvo a llamar a texto y me dice hola mundo. Entonces, correcto, la variable texto tiene el dato hola mundo dentro de sí. Luego pongo texto. Ah, por si acaso voy a poner type para ver. Acá no estoy poniendo print porque ya saben que es un entorno interactivo y no es necesario hacerlo. Pero puedo hacerlo. Y pongo type texto y me parece que es de la clase string. Bien. Entonces puedo redefinir la variable. Si pongo texto, el mismo nombre de la variable, otro, otro texto vamos a poner dentro, así, entre paréntesis. Y tampoco había problema. Estoy superponiendo la variable. Entonces, lo más lógico ahora es que si yo pongo texto, llamo a la variable, ya no me va a aparecer hola mundo, sino otro texto. Entonces, con esto es un ejemplo para demostrar la secuencialidad del programa, ¿no? Entonces, eso es como lo que he hecho acá. He definido las tres variables, las he impreso, luego he impreso su tipo, y siguiente al código, por ejemplo, he creado otras mismas dos, otras anteriores variables, o sea, los mismos nombres texto, número, y les he reasignado la variable. Entonces si escribo esto acá, recuerden que este es un comentario y no se va a ejecutar, print texto, print número. Entonces, si agrego esto al código inicial, que estoy haciendo lo mismo, entonces en el bloque de notas, si creo lo puedo trabajar acá también, como ver, y bueno, salgo del Python para abrirlo y le llamo.
Y ahora me va a aparecer esto. Me aparece hola mundo otra vez al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece hola mundo otra vez al inicio? Porque es como identificado al inicio. El programa correo de comentarios que no, bueno, el programa no los lee, así que se elimina. Crea las variables, texto, número y decimal, los imprime, y eso es lo que está haciendo, los ha impreso, porque no he vuelto a definir la variable. Imprime los tipos del texto y recién vuelvo a crear de nuevo, de nuevo los vuelvo a redefinir y los vuelvo a imprimir las mismas variables de esta misma sentencia. Pero ahora el resultado me da la variable porque la he vuelto a redefinir acá. Si no lo volviera a redefinir, yo la guardo, entonces de nuevo pongo variables.py y ahora me aparece lo mismo. Hola mundo otra vez, 5 y 5 porque no los he redefinido. Entonces, ese es como que cómo funciona Python. Entonces, eso es lo que me refería con imperativo, ¿no? O sea, es descriptivo y secuencial. Bien. Por ejemplo, incluso puedo reasignar esos datos cambiándole los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, lo que hice ahora, ahora me voy a Python otra vez, entro a la consola de Python y ejecuto, bueno, no sé si los variables se han quedado o no, se han borrado. Voy a volver a iniciar, voy a limpiar todo. Python, ya. Creo número, como había hecho al inicio, 5 texto, hola mundo, ya, mis dos variables, son las únicas que necesito ahora. Si pongo print, también puedo hacer acá, ¿no? Print, número, 5. Si pongo print, texto, hola mundo. Entonces, ya vimos cómo trabajaba la redefinición, entonces yo vuelvo a reasignar un número. Ahora texto lo voy a poner. Texto era un string, recuerden. Si yo pongo type, texto, me aparece string. Ahí class, string. Ahora voy a volver a definirlo. Texto es igual. Un tipo de dato que no les mencioné, bueno, que les mencioné, pero no cómo escribirlo, es el número complejo, que es así. Por ejemplo, el número entero y el número imaginario al costado, ¿no? Más 5 más 4J. Así tengo que ponerlo. Si quiero poner la unidad del imaginario, tiene que ser 1J. Eso no se debe olvidar. Pero no se utiliza, así que bueno. Y me lo redefine sin problemas. Entonces yo pongo texto y ahora texto me lo muestra como un número complejo. Entonces ha cambiado su naturaleza de la variable, pero solo ha cambiado reasignado el valor de la variable. Entonces ahora pongo type texto, me aparece class complex. Entonces ha cambiado de clase la misma variable, pero solamente le he redefinido. Y entonces lo que hace este código, ¿no? Entonces los decimal lo definí como un string, que es esta no es un decimal, y los he vuelto a imprimir en el número, el decimal, y acá con esto demostraba de que número con el comando type iba a aparecer complex y decimal iba a aparecer floating. Bien. Bueno, estas son otras opciones de cómo reasignar, cómo volver a asignar variable. Puedo hacerlo seguido. Lo que he hecho ahora es, por ejemplo, A igual a 4, B es igual a 5, así poniendo enter, ¿verdad? Lo puedo hacer seguido. A como igual a B, como igual a C, como igual a D. Estoy verificando 4 variables separados por comas. Entonces debo identificar 4 datos separados por comas. Quiero que A sea 2, 30, 23. Quiero que B sea texto, así entre comillas. Quiero que C sea un número flotante, 54.5. Quiero que D sea un booleano, como true, que es verdadero. Le doy y no ha habido ningún problema. Yo pongo A, 23, como dijo B, texto. C, 54.6 y D, true. Entonces es otra forma de asignar variables, ¿no? También puedo asignar variables en conjunto. Y, por ejemplo, E igual a F igual a G, igual a false. Todos van a ser, o sea, tanto E como F como G tienen ese mismo valor, false. Yo doy enter y no hay ningún problema. Yo pongo E, false. Pongo F, false. Pongo G, false. Entonces, son formas de asignar variables, ¿no? Eh, bien, acá, bueno, he puesto una opción que no lo he explicado y se va a ver más adelante, pero es una forma de importar librerías, con este comando, import keyword, así como lo ven. Entonces, yo pongo import keyword. ¿Eso para qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando yo trabajo con variables de tipos de datos, debo tener cuidado que el nombre de la variable no tenga el nombre de una variable clave del programa, porque existen variables claves del programa, como true, por ejemplo. Yo no puedo crear una variable true
que se llame true, o bueno, que se llame false, digamos, o bueno, que se llame 5, digamos, ¿no? 4. Si creo eso me va a crear error. ¿Por qué? Porque no puedo asignar a true porque es una palabra clave. En la presentación les he puesto acá las palabras claves que están en este recuadro, que son AND, por ejemplo, AND, ¿dónde está el OR, el NOT, que son variables lógicas, el break, el if, el for, que son bucles y condicionales, y bueno, varios que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita tenemos conocimiento del true, el false, que no aparecen acá, me parece, pero bueno, se debe entender como tal, porque ese tipo de, tal vez sea porque sea un tipo de dato, ¿no? No un operador como tal, porque estas son palabras clave. Entonces, acá, por ejemplo, una variable contiene un valor asignado por el usuario. Esta es la forma, ¿no? Como en informática se ve como un mensaje, se asigna una variable, a n se le asigna una variable, a pi también. Como sintaxis, no lo había mencionado, es el estudio del orden y las expresiones en una oración en texto. En Python, la comunidad y los mismos desarrolladores han planteado como una forma de sintaxis, ¿no? Una forma en la que los códigos se puedan entender bien y no haya ningún problema. Entonces, cuando vemos que codificamos acá, debemos tener cuidado. En estos editores de texto no nos va a mostrar mucho los errores, ¿ya? Pero siempre hay que tener una forma, un estilo incluso de escribir. Cuando veamos los bucles y los condicionales, vamos a ver ahí, por ejemplo, el tema de los espaciados, que es bastante importante, porque sin espaciado no va a funcionar. Y esos espaciados incluso hacen importante el funcionamiento de programas como para el ARMAP. Bien. Mm, en lo que estaba era el keyword, que, pero también tengo una opción así como para verificar si es alguna variable o algún nombre de variable que yo quiero definir es una palabra clave. Entonces, lo que hago es importar esa librería, que es una librería tipo keyword, y tampoco me aparece nada. Lo que he hecho es importar variables, importar funciones de una carpeta, bueno, de un archivo Python que se llama keyword, donde tiene un montón de atributos. Entonces utilizo bueno, keyword. Por ejemplo, isKeyword es lo mismo, ¿no? Is porque es, y keyword, ¿no? Keyword de la palabra clave. Entonces lo que está haciendo es como que un código diciendo, es una palabra clave, algo así. Entre paréntesis ponemos el nombre, por ejemplo, A, digamos, o X. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, de la librería keyword, imprimir y la variable, perdón, la función isKeyword. ¿Para quién? Para X, como argumento, ¿no? Entonces pongo, uy, esto debería ser así, keyword. Keyword entre comillas. Bien, false. Me retorna un valor booleano. Ya quiere decir que X, o sea, ese nombre de X, o sea, acá lo que entra es un string. Entonces, por ejemplo, puedo hacer as si es una palabra que quiere decir como. Más adelante también lo vamos a ver. Y ahí sea true, porque si es una palabra clave, yo no puedo asignar variables con ese nombre. No puedo poner as igual a 4. Me va a dar error. Y por último, si me funciona, he malogrado el programa. Y también puedo ver la lista de keywords, como librería keyword punto. Este punto es como una forma de acceder a los métodos y a las funciones. La función se llama kwlist. En realidad es un atributo, porque contiene una lista de variables, perdón, de nombres, donde está la lista de variables que yo no debo utilizar, ¿no? Como false, no, true, aquí están, ¿no? And, else, is, while, etc. Y también hay esta parte que se llama texto, que no lo voy a ver más adelante, lo voy a dejar acá igual, para reducir el tiempo, en la cual, o sea, como les mencioné, ¿no? Como existe una sintaxis, se ha planteado de que los que sean constantes se pongan en mayúsculas. Eso no quiere decir que si yo defino una variable con minúsculas va a ser constante, sino yo estoy indicando a otra persona que acceda a mi código de programación, o para quien quiera que entienda, o para mí mismo incluso, ese es una constante. Entonces, al final vienen siendo variables también, nada más que tengo el concepto de que son constantes. Pero algunos programas se utilizan bastante. Ahorita tal vez no tanto. Por ejemplo, acá lo que he hecho es crear 4 variables de nombre, IP, puerto y una contraseña. Entonces, yo estoy creando luego una variable texto donde tenga el string, así tal como está mostrándose acá. El usuario, esta forma de poner corchetes, entre corchetes un número,
quiere decir que acá le voy a asignar una de estas variables en ese orden, que luego las voy a poner. Entonces, por ejemplo, el usuario con IP tal, desde el puerto tal, desea conectarse con la contraseña tal. Entonces debo ponerle esto. Si le pongo 0, 1, 2, 3, quiero decir que acá van a entrar cuatro variables o cuatro constantes. Entonces, yo imprimo. En este caso imprimo, y si estoy acá desde el comando, desde la consola, no es necesario imprimirlo, pongo texto, el nombre de esta variable, punto por punto, entonces quiero buscar ya sea un atributo o un método, entonces pongo formato un método, entonces que tiene como argumentos las variables en el orden en cómo las quiero yo poner, como string. Entonces me va a poner el usuario, dentro de este corchete cero, voy a poner nombre. ¿Nombre qué es? Por ejemplo, en mi caso le puse mi nombre. Con IP pongo, en este caso la segunda variable sería uno, acá cuenta desde el cero, o sea, el cero vendría a ser la primera variable, el uno la segunda y así sucesivamente. En el caso de puerto hay una función que se llama str, que es lo que he hecho es convertir, acá está como un número, lo he convertido en string. Y pues para que me dé un string, ¿no? Y para que lo pueda colocar acá. Y la contraseña. Y bueno, al final lo que me va a dar, si yo copio este código, incluso lo puedo copiar acá nada más. Copio. Y bueno, lo que he hecho, como todas estas, los de acá arriba se han puesto enter, 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 y ya se han asignado las variables. Entonces, incluso la variable de texto. Entonces, no había problema. Entonces, lo que me ha quedado, lo que me ha faltado poner enter es la última línea, que era el print, el texto y el formato. Yo le pongo enter, me va a aparecer, me va a visualizar el usuario, Edward con IP tal, desde el puerto tal, desea conectarse con la contraseña tal. Esa es una forma de trabajar con strings, ¿no? Igual el ejemplo va a estar acá, pero era más que todo para mostrarles cómo se trabajan las constantes, ¿no? Las constantes son para trabajar ese tipo de opciones en las cuales esta variable nunca la voy a crear y solamente las voy a utilizar. Como por ejemplo nombres que no van a cambiar, como el nombre de tu proyecto, el nombre de un archivo, bueno, un archivo sí puede cambiar tal vez, ¿no? Más que todo el nombre de un proyecto y el nombre de dónde se contiene el archivo, por ejemplo, es decir, es una constante, o dónde está contenido tu proyecto. Bueno, estos son tipos de datos, ¿no? Mm, aquí estamos, lo que, como le mencionaba, un valor que no puede ser cambiado de una constante. Esto es el ejemplo de nombre y el IP. Y bueno, acá cito todos los tipos de datos que existen. Debe considerarse que existen dos tipos de datos en general, los mutables y los inmutables. Mutable es aquel que su contenido puede cambiar en el tiempo de ejecución, como hemos visto, como las listas, por ejemplo, es lo que vamos a ver. Inmutable, que su contenido no puede cambiar durante el tiempo de ejecución. Ahora, ¿esto a qué se referencia? A que, por ejemplo, aparte de los tipos, número, que por ejemplo tengo el int, el long, creo que en esta versión ya ha desaparecido, no sé si en las dos también. El float, el complejo, y los booleanos, y los strings que hemos visto, que solamente se asignan así rápidos y sin más preguntas. También existen otros tipos un poco más complejos, como el tipo listas y el tipo tuplas y los tipos diccionarios. Conjuntos también, pero ya es va más allá y no le veo la utilidad. Por ejemplo, ¿cómo defino una lista? Para verlo un poco mejor, una lista se define así. Se pone el nombre de la variable, el indicador igual, y entre corchetes pongo la cantidad de variables, perdón, la cantidad de datos que va a contener esa lista. Entonces, la lista es como un array, un arreglo o una matriz. Pero no es una matriz porque no solo contiene números, sino también puede contener strings y otro tipo de datos como, por ejemplo, booleanos y flotantes. Si fuese una matriz, solo me contendría números nada más. Eh, no trabajan como matrices tampoco. Con otras librerías son las que recién podemos hacer listas. Y aunque acá le defina puros números, lo va a considerar como una matriz tal cual. O sea, no voy a tener esas opciones, por ejemplo, del producto punto, el producto aspa, ¿no? O invertir la matriz, la respuesta, etcétera. Por ejemplo, acá tengo la lista y bueno, he denominado variables, por ejemplo, dos strings, perro, comida, cada uno con una comilla, para mostrar que es lo mismo, dos comillas, número, flotante, y acá un booleano. Este, y ya, y no hay más misterio acá, es un conjunto de datos en los cuales los puedo modificar, pero contiene una serie de métodos que lo vamos a ver, si es que nos alcanza el tiempo, si no, en adelante. Tupla viene a ser lo mismo que la lista, nada más que se define con paréntesis,
También contiene bastante cantidad de datos. La diferencia es que este se considera como inmutable. Es decir, yo más adelante no voy a poder cambiar sus datos. No voy a poder cambiar dato, por ejemplo, por un número 10. No voy a poder cambiar el 5 por un string o un número incluso. En la lista sí voy a poder agregar incluso nuevos datos. Voy a poder cambiar si quiero los borro, etcétera. Y un diccionario que como tal, como concepto es un conjunto de datos pero que funcionan en pares, en los cuales en el lado izquierdo, si quiero lo puedo poner como un string o cualquier tipo de dato, me muestra se le dice un keyword, ¿no? Una palabra clave, algo así, y al costado su significado. Como funciona en un diccionario, ¿no? En un diccionario te ponen una palabra y su significado, sus descripciones. Entonces acá, por ejemplo, el perro, le pongo animal, ya separados por dos puntos, que me está indicando que estoy creando un dato en conjunto, ¿no? O sea, dos puntos donde perro es el key, la palabra clave y el animal es la descripción. Entonces lo mismo he hecho acá. 5 en este caso es la palabra clave, palabra entre comillas, número es la descripción. Y así. False, en este caso 54.6 es false, etc. Solo he visto los tipos de datos principales, lo mismo que al inicio he hecho, como imprimirlos cada uno y imprimir los tipos, ¿no? Lo que voy a copiar, por ejemplo, y lo voy a guardar. Para evitar un asunto, yo voy a borrar la parte del programa anterior. Y ahí también lo voy a guardar así. Voy, salgo del Python, perdón, exit, salgo del Python, y recién pongo lo que son variables.py y me aparecerá acá. La primera lista que he creado, perro, comida, los números y booleano, lo otro, que es una tupla, que se muestran los paréntesis. Ojo que este complejo no es una tupla, se escribe así, entonces en una pantalla, en un monitor, se va a mostrar así. Y el diccionario, ¿no? Que me muestra acá. Entonces, estos son tipos de archivos, tipos de datos, perdón, porque más adelante nos van a ofrecer algunas características importantes para eso. Bien, estos son lo que son todo lo que respecta a variables, todo esto lo estoy dejando acá en el script. Cuando quieran correrlo, ya saben, pueden copiar si quieren una parte del script, bueno, sería bueno que los escriban en un blog de texto, si quieren otro archivo de Sublime, si quieren trabajar con Sublime, se crean, abren un archivo nuevo, le ponen la extensión .py, van acá y desde el directorio, se ubican en el directorio si quieren o escriben Python y pegan el directorio de esta su carpeta más el nombre de la carpeta y la extensión, ¿no? Y les va a poder abrir, les va a poder correr el programa como tal. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, otros son más fáciles, ¿no? Por ejemplo, el PyCharm, así para ver una función. Por ejemplo, yo quiero que me abra ese archivo, por ejemplo, el archivo variables. Este ya viene a ser más completo, ¿no? Porque tiene abrir variables.py. Sí, mira, aquí está la parte de la edición de texto. Me muestra sin colores, no hay error. Y tengo una opción para correr, ¿no? Que es ROM, variables, y yo lo voy a correr. Y los resultados me van a aparecer en la parte inferior, aquí. Entonces, esa es la diferencia, es la facilidad que te ofrece un entorno de desarrollo integrado. Esto lo hace tanto el PyCharm, el Spider, el Visual Studio, etc. Bien, luego, después de esto, podemos ver tipos de datos. Y aquí está un cuadro donde están los tipos de datos más conocidos. Algunos han cambiado ya, por ejemplo, el long creo que ya no existe, porque he estado probando y no me ha funcionado y he buscado en la librería y tampoco ya no existe, ¿no? Creo que al entero ya lo han considerado como un número long. Long es de longitud y quiere decir que era un número que tenía más capacidad de memoria, ¿no? Más capacidad de almacenar un número más grande. Float, complex, booleano, STR, el Unicode, que no, bueno, no tiene nada que ver ahorita. Tupla, la lista acá podemos encontrar, diccionario, y los conjuntos en inglés acá lo considero como set, el frozen set. Pero bueno, esos no son, los que los menciono son los más útiles, lo que más se utiliza en adelante. Aquí está el ejemplo de variables. Bien. Y bueno, entonces como ya tenemos los variables, hemos asignado tipos de datos, entonces con ellos podemos hacer operaciones. Entonces tenemos básicamente cuatro tipos de operaciones básicas. Los aritméticos, de asignación, relacionales y los lógicos. La jerarquía está basada en operaciones aritméticas convencionales, ¿no? Como por ejemplo la potencia va sobre la multiplicación sobre la suma, etc. Y si quiero hacer un orden, utilizo paréntesis y ya.
Una opción también es que el operador más funciona como concatenador. Ahorita lo vamos a ver. Y los comentarios funcionan con el hashtag y el comentario adelante. Entonces voy a entrar a Python. Antes de eso voy a borrar un poco el... Bien, pongo Python. Y pongo los operadores, por ejemplo, cada uno, ¿no? Operadores aritméticos. Bueno, le voy a poner, por ejemplo, primero voy a definir dos variables, por ejemplo, para los operadores aritméticos. También hay un script para los operadores aritméticos que lo van a tener acá, que es este como operadores. ¿Sí? Simple. Como yo primero puse operadores aritméticos. Creé dos variables x5 y y es igual a 6. Lo de siempre, ¿no? Suma, x más y es igual a 11. Estoy sumando dos variables, x menos y. Estoy restando. Voy a multiplicar con el asterisco. Quiero dividir con la barra, con el slash acostado hacia la derecha. Miren, acá dense cuenta que, por ejemplo, yo quiero ver type de x. X es un entero, pero el resultado de x entre y no lo es. Yo puedo poner también type y x entre y. Es un flotante. Entonces, Python tiene esa capacidad de inteligencia de poder identificar cuándo darte un entero o si darte un flotante, ¿no? Cuando es una operación. Cosa que no sé en otros lenguajes que no tienen esa capacidad. Mm, bien, otros ejemplos como por ejemplo, acá les he asignado una variable, por ejemplo, suma es igual a x más y, que puedo hacer, ¿no? Suma es igual a x más y pongo suma, o y lo imprimo, ¿no? Y ya. Entonces es una forma también, puedo asignar las variables a una operación. Luego estaba en x entre y, para la potencia es dos puntos, perdón, puntos, dos asteriscos, para este doble barra, doble slash, xy quiere decir que me da la división en entero, me da 0 en este caso, porque x entre y, o sea, 5 entre 6, el entero 0, pero va a tener o sea, es un número decimal, ¿no? Si yo cambiase, bueno, voy a poner acá un número, ¿no? O sea, 7 entre 3 me da 2, porque 3 por 2 es 6, más alguna fracción de 3, ¿no? Y el módulo, bueno, se le denomina operador módulo, el porcentaje, porque lo que hace es darte el resto de la operación. Esto bastante sirve cuando yo quiero hacer condicionales, como por ejemplo indicándole a un número que es par o que es impar, ¿no? O sea, puedo crear dos variables x y yo puedo poner si x y if, en este caso en inglés x entre y es igual a 0, por ejemplo, siempre y cuando, o no, x y por ejemplo, es un múltiplo de 2, por ejemplo, entonces me va a ejecutar algo, y si no, me va a ejecutar otra cosa. Bien, eso es lo único que tiene que ver, nada del otro mundo, solamente son unas cuantas operaciones. Acá lo que he hecho es crear las variables para cada un tipo de operación, imprimirlas y también imprimir por si acaso el tipo de división que me daba un flotante. Luego está los operadores de asignaciones. Eh, para asignaciones es un poco más complejito, pero bueno, igual sí se puede entender. La asignación más simple es la de igualdad, la que hago siempre, ¿no? Igualar una variable a un nombre, un dato a una variable. No hay más misterio, no hay como o pinta y me va a dar la asignación. Pero también puedo hacer esto. A es igual a más 5. ¿Qué me quiere decir esto? Que a la variable que inicialmente era a, que tenía el valor 8 en este caso, le va a sumar 5. Entonces mi nueva variable va a ser 13. Entonces le estoy como que reasignando algo así. Entonces pongo a y a va a tener contenido 13. Esa misma operación, o sea, voy a volver a reasignar como 8, a 8, la puedo hacer así. A más igual, que es lo mismo. A más igual a 8. Esto es lo mismo que lo que he escrito arriba, pero más 5 para que parezca lo mismo. Pongo A y también me da 13. Entonces lo que he hecho es reasignar la variable. ¿Es el único que tiene problemas? Bueno, ya vamos a tener la sesión, creo. En tal caso, bueno, tal vez sea por la línea. Me dice que me escucha bien. Bueno, vamos a continuar. Estaba acá. Eh,
Lo mismo puede ser con todas las operaciones, así como he hecho a más igual a 5, a menos igual a 4, por ejemplo, 13, ahora mi variable era 13, no es 8, recuerden, le he vuelto a reasignar. Con a menos igual a 4, la estoy volviendo a reasignar, estoy diciendo 13 si le reste 4. Entonces, me haga de 9. Entonces es lo mismo, y para todas las operaciones funciona, tanto para por, para potencia, división, para la división entera y para el módulo. Me funciona de la misma manera, es el mismo concepto. Luego están los operadores relacionales. Los operadores relacionales son más que todo para los relacionales van a servir más. Por ejemplo, yo creo dos variables. M es igual a, como dice acá, ¿no? 15.6, n es igual a 45. Bueno, ya. N es igual a 45. Entonces, un operador relacional, por ejemplo, yo le he asignado acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo m dos iguales? N. False. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo con esto? Le estoy diciendo que m, estoy como que haciendo una pregunta. M es lo mismo que n, me está diciendo que false. Entonces, m es igual a n, es básicamente lo que está preguntando. Y ¿cómo me da como resultado un tipo de dato? Puedo asignarle una variable. Y es lo que he hecho, ¿no? O sea, a igual asignado a esa variable. Con dos, ya, no hay ningún problema. Pongo igual y false. O sea, la variable igual asignada al valor false. Para no igual, o sea, para lo contrario, es con un signo de admiración hacia abajo, o sea, la que termina. Signo de admiración para cerrar. Y luego seguido del igual. Me va a decir true, porque lo que está preguntando m no es igual a n, entonces eso es verdadero, ¿no? Luego, por ejemplo, los de mayor y menor, lo más conocido, m mayor a n, false, porque 15.6 no es mayor a 45. M menor a n, es m menor a n, verdadero. Y con mayor o igual, solo le pongo el signo mayor y el igual al costado. Y lo mismo, en este caso no hay diferencia porque no es mayor, sigue siendo mayor, no es igual. Es lo mismo he hecho acá, ¿no? He creado las dos variables, otras variables para hacer las operaciones, igual y no igual, mayor y menor, y mayor igual. Lo siento. Y finalmente los operadores lógicos. Solo existen tres operadores, bueno, existen más en realidad, ¿eh? Pero los más conocidos son tres operadores lógicos. Y estos operadores solo funcionan con números booleanos, o con variables booleanas, que son true o false. Y tenemos, por ejemplo, el operador OR, que por ejemplo yo voy a crear una variable O que es true y una variable P que es false. Entonces, entonces en lógica nosotros sabemos que existe una tabla de verdad, ¿no? Que, que es un operador para yo poder decir, por ejemplo, si true o false, ¿no? Entonces en la tabla de verdad me dice que cuando es O, uno de una de las variables, basta que una de las variables sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Entonces yo le pongo esto y me va a ser true. Entonces, la única condición para que me salga falso es para que O sea falso, ¿no? Entonces así lo tengo. Entonces O and P, antes ya también, casi lo contrario, se podría decir lo inverso, para mientras una de las variables sea falsa, el resultado va a ser falso. Si los dos son verdaderos, sí me da verdadero. Entonces me da falso porque uno de ellos es falso. Y not, el operador negativo, ¿no? Not O. Entonces O era true, con not O le doy falso. Y eso es lo que he hecho. He creado las variables que se llaman operador OR, operador AND, operador NOT, ya, y las he impreso. Bueno, estos son los tipos de datos, cómo los manejamos. Bueno, lo que seguía era, aquí están esos, los scripts en la presentación. Acá pueden ver, en la parte inferior están los resultados y en la parte superior están también las sentencias. Entonces, primero, cada una de las presentaciones son de cada uno de los operadores, ¿no? Al final, un ejemplo de los métodos. Como ya son las 6, bueno, ya no faltaba mucho en realidad. Solo quería hacer mención a qué son los métodos, ¿no? Métodos son las funciones que están disponibles para cada tipo de objeto o tipo de dato en este caso. Yo, por ejemplo, esto más que todo sirve con strings y, y listas y tuplas. Por ejemplo, vamos a crear un string, por ejemplo, texto igual a, hola. Yo puedo acceder a los atributos de este texto, o sea, a sus características y métodos. Por ejemplo, texto, si pongo entre corchetes
un número que sea 0, este me indica el índice, el número del índice sobre el cual quiero acceder. Entonces, quiero acceder sobre la variable que está en la posición 0, que en este caso es la primera. Acá se trabaja siempre desde 0 hacia adelante. Si pongo texto 0, me va a aparecer que es H. Entonces ahí estoy como haciendo un indexado, ¿no? Y haciendo un mapeo de las partes de la, perdón, de las partes del tipo de dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo 3, texto 3, bien, aquí está, me da A. Puedo poner texto, si pongo texto -1, me hace la cuenta desde atrás. Si de hola H era el 0, entonces el -1 viene a ser el A, el último. Entonces desde acá va corriendo hacia la izquierda, ¿no? A -1, L -2, L -3. Es por si quisiera ingresar a la parte final del texto, ¿no? Entonces me da lo mismo que texto 3. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Texto 3, para comprobar texto 3 es igual a texto true, porque es lo mismo. Entonces ya vemos un poco de la funcionalidad, ¿no? Eh, este es un tipo de método que tiene el texto. Por ejemplo, también puedo acceder en las listas, es más funcional. Porque al final un texto, como es un string, viene a ser una lista de caracteres. Así que es casi lo mismo, sino que se expresa de otra manera, ¿no? En otros lenguajes de programación hay una cierta correlación más fuerte entre ellos. Acá es un poco más definido. En la lista creo 1, 2 y 3, un array, por ejemplo, de números. Lo mismo. Si pongo lista y accedo al número 1, me da, en este caso me da la posición 1, pero no la posición 1 más 1, la segunda. Si pongo 0, me da 1. Entonces es así como voy ingresando, ¿no? Entonces en lista tengo varias funciones. Otros métodos que yo creo que lo vamos a ver más adelante para poder terminar esta sesión. Dentro de la siguiente sesión vamos a poder ver funciones. Esa es la parte teórica. La siguiente también viene en la parte teórica, pero más útil, porque esas son las funciones, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo definir funciones. Y funciones básicamente son lo que son, qué hace, ¿no? Un objeto. Luego las clases. Las clases es como qué atributos pueden contener una variable. Y los atributos simples que pueden contener desde el inicio, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver. Eh, Métodos, bueno, tengo un script de métodos que también les voy a hacer mostrar rápidamente. Si yo quiero poner comentarios así en montones, o sea, de varios, me vas a poner 3 comillas al inicio y 3 comillas al último. Todo lo que quiero que esté como comentario. Eso no se va a correr, lo va a ignorar el sistema. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Acá, por ejemplo, o sea, también no solamente puedo mapear desde un número hacia otro, puedo mapearlo así, ¿no? Vamos a hacer la lista más grande. Mira, para que vean que es mutable, ¿no? C, incluso lo puedo cambiar, C, 1, texto, false, ya. Me confundí. Puse el lista y el letter, ya. Entonces voy lista, perdón, lista, me da lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, yo quiero mapear lista, pero no solo un número, sino desde adelante. Por ejemplo, quiero desde la posición 3, entonces sería desde 2 en adelante. Así, solo con 2 puntos. Entonces me mapea los puntos desde la posición 3, porque si yo estoy indicando 2, me hago referencia a la posición del número más 1. Entonces sería desde el 6, el 2, el texto y el false. Puedo hacer el mapeo para atrás, de 2 puntos y -1. Entonces este desde el penúltimo, lo voy a poner -2 para que sea desde el antepenúltimo. Entonces me muestra así, 3, 4, 6 y 2. Me vio texto y me vio falso. También puedo mapear entre 2 puntos, entre 2 y 4, digamos. 2, sí. Entre 2 y -1 lo vamos a hacer. Y me mapeó 6, 2 y texto. False no me lo mapeó porque no está incluido. Entonces, ni el 3 ni el 4. Entonces, es así más o menos cómo funciona. También acá algunas funciones de acá, como extend.
yo creo una segunda lista, es una función, por ejemplo, pongo lista 1, punto, la función, y dentro le he puesto como argumento la lista 2, que lo que hace es agregar esta lista a esta, es decir, puedo agregar una lista hacia otra. Append, casi lo mismo, pero en append yo puedo agregar algo que le pongo yo. Si le pongo, por ejemplo, este uno más es un string, cuando yo imprima, me va a aparecer acá al costado, así uno más, ¿no? Uno más. Entonces, es así como trabaja esto de acá. Y index, por ejemplo, como para mapear, cuando yo sé el nombre de esa lista, o sea, para yo saber el índice. Entonces, de lista, por ejemplo, punto index, y busco, ¿no? El false, por ejemplo, el texto. Me dice que está 4, que quiere decir que es la posición 4. Cuento de 0, 1, 2, 3, 4. Y eso es básicamente cómo trabajan las listas. Bien. Eh, bueno, creo que eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, dejarlo en la caja de comentarios. Este, y nada, agradecerles por esta primera sesión. En la siguiente voy a traer ejemplos más complejos porque estos son básicos para que se entienda la primera parte. Y para la próxima semana sí convendría que tengan el ARMAP, el QGIS también, y bueno, y el Anaconda. Con esos tres trabajaríamos. Especialmente el ArcGIS es lo que va a demorar tal vez un poco más. Mañana vamos a ver lo que son funciones, lo que son clases, cómo importar módulos, cómo importar archivos a un programa, trabajar con ellos y creo que nada más. Y probablemente, si es que se puede, ver algo del ArcGIS, ¿no? Una introducción. Pero por mientras es esto. Sí, si tiene alguna pregunta, dejarla y bueno, y si no, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, se agradece que hayan terminado satisfactoriamente este primer módulo y también se agradece la atención que han prestado. El día de mañana los invitamos a continuar con las clases, la segunda parte de este módulo y, y se ha tomado lista las personas desde el inicio y también ahorita se tomó lista al final. Entonces, los que han pagado su certificado, esto es muy importante que estén atentos y también que asistan a las clases. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahora para leerla al profesor. Y si no, esto sería ya por último, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, Bueno, creo que eso es todo, damos ¿no? por finalizado la Creo clase que eso y es todo, ¿eh? muchas gracias. También tomamos en cuenta todas sus observaciones y recomendaciones para mejorar la clase. Gracias. Ujú. Listo, gracias a todos. Sí, también voy a tratar de buscar la forma de mostrar el puntero porque no sabía que eso contaba. Así que gracias y nos vemos mañana a la misma hora.